Bueno, vamos arrancando entonces nuestra sesión número 1 del módulo Práctica Especializada 3. Con esto estamos terminando las actividades relacionadas a las prácticas, propiamente dicho. No sé si les está sobrando otro módulo, pero por lo menos con lo que es práctica especializada es lo que vamos a estar desarrollando en este momento. Contenta de poder volver a compartir este espacio, por un lado, y por otro lado, porque conozco al grupo, que ya conozco de la calidad de personas que son, los profesionales que están, y eso alienta para que podamos seguir adelante en estos procesos de aprendizaje. Voy a compartir mi pantalla para presentar lo que es el módulo. A ver, voy a irme para arriba. Acá estamos. Bueno, el módulo se llama Práctica Especializada 3. Ramón, ¿me da señal si se ve mi pantalla, por favor? Así con una... Ahí ya está, ya te veo. Práctica Especializada 3. Les decía en el grupo que vamos a trabajar sobre lo que hace a la evaluación, porque práctica 1, si se acuerdan, trabajamos lo que es planificación. La práctica 2 tenían que estar desarrollando lo que es la gestión de la práctica. Y en práctica especializada 3 vamos a trabajar más de lleno con evaluación de la interacción didáctica o pedagógica. ¿Qué es lo que vamos a hacer en práctica especializada 3? Vamos a trabajar por un lado lo que es la práctica propiamente dicho. Tenemos que salir ya de lo que es lo interno e irnos a lo que es lo externo. Ya ponernos diríamos, eh, en ese escenario más real. Entonces vamos a hacer unas prácticas cortas, pero la idea es de que puedan pasar por la experiencia de una práctica externa. Y por otro lado, vamos a ir trabajando distintos instrumentos de evaluación. O sea, a ver cómo están ustedes viendo las posibilidades desde sus asignaturas, o sea, desde cada una de sus carreras y sus eh, materias. Vamos a ir trabajando distintos recursos, distintos instrumentos y formas de evaluación en lo que hace a sus carreras. En realidad, lo que yo voy a hacer es, no voy a evaluar qué tanto ustedes saben sus asignaturas, sino cómo eso que ustedes saben lo pueden poner en perspectiva en un instrumento evaluativo. Eso es lo que vamos a hacer a lo largo de estas sesiones. Entonces, recordemos que práctica especializada 3 es evaluación de la interacción pedagógica, entonces por ahí vamos a estar haciendo varias acciones, varias actividades en términos de evaluación. Y la mayoría de las actividades lo vamos a ir haciendo de manera individual. Uno, porque necesitamos desarrollar las competencias ya porque estamos casi de salida de esta especialización. Entonces, como encargada de esta cátedra, necesito saber de ustedes si es que cómo están desarrollándose dentro de esta perspectiva. Entonces, ya mencioné cómo fue generándose lo que son prácticas, tanto la 1, la 2 y la 3, y si se dan cuenta es una continuidad de lo que han desarrollado ya en los anteriores módulos. O sea, si en uno pudimos saber ya planificar, en el segundo supimos gestionar, entonces en el tercero tenemos que saber evaluar. Y hoy vamos a arrancar con uno de las evaluaciones más tradicionales que tenemos, pero que en muchas ocasiones se malinterpreta, o se malentiende o se mal plantea. Yo siempre digo, los estudiantes porque no saben cómo nosotros tenemos que hacer nuestras evaluaciones, no nos cuestionan ¿cómo se dice eso de que mandan a anular inclusive? Porque eso también se puede hacer cuando no tiene la especificidad técnica nuestros instrumentos evaluativos. Entonces, en este módulo, la idea es de que podamos aprender cómo es que se tiene que trabajar ya desde el carácter técnico unos instrumentos evaluativos. Entonces vamos a arrancar con lo que son las pruebas objetivas. Entonces, las metas didácticas, así rápidamente presento. La idea es de que podamos trabajar valorando la calidad de un proceso de enseñanza-aprendizaje mediados por, bueno, tanto la aplicación de una planificación, el desempeño que ustedes puedan dar y los resultados que lo vamos a ver a través de las prácticas. Luego ya nos quedamos con la evaluación o sea, los instrumentos evaluativos que ya mencioné, si pueden aplicar estrategias adecuadas en la evaluación.
emplear procedimientos e instrumentos evaluativos, y si pueden evaluar resultados de la evaluación en base a fortalezas y debilidades detectadas en la experiencia, que sería ya nuestra finalización de actividad en este módulo. Entonces serían como lo que estoy queriendo lograr con ustedes a lo largo de estas semanas. Los núcleos temáticos o los contenidos que vamos a estar desarrollando se dividen un poco en unidades. La unidad 1 no le voy a dar tanto énfasis a la parte teórica porque ustedes tienen muchos materiales que les voy a ir compartiendo y que pueden ustedes revisar los conceptos teóricos. Lo que sí vamos a ir haciendo es, vamos a darle lectura a los materiales para analizar eso que vamos a hacer. O sea, no va a ser un análisis teórico independiente, sino que para entender lo que vamos a ir haciendo en la práctica del diseño de los instrumentos de evaluación. O sea, vamos a tratar de ir conectando la teoría con la práctica. Entonces, en esta unidad 1, la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la evaluación, las funciones, los tipos, etcétera, sí, rápidamente vamos a revisarla hoy. Luego ya vamos a centrarnos en lo que son las estrategias evaluativas centradas en procesos. Esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Y acá lo que vamos a estar viendo es que cuando estamos trabajando un estilo por competencias, necesitamos valorar aprendizajes ya con otros instrumentos y no solamente con un instrumento que estamos muy acostumbrados y diría yo muy mal acostumbrados, que son las pruebas objetivas, que vamos a justamente a verla hoy. ¿Por qué se llama centradas en procesos? Porque no solamente determinan al final el producto, sino también cómo va generándose las competencias y las capacidades en su desarrollo. Los procedimientos e instrumentos evaluativos que vamos a mirar, portafolios, bitácoras, rúbricas, las pruebas que vamos a trabajar hoy, la vamos a hacer un poco al revés, por una suerte de, diríamos, como de tradición en torno a su aplicación. Y cada sábado vamos a intentar desarrollar, sábado y lo que es lo asincrónico, vamos a ir tratando de desarrollar los talleres de elaboración de instrumentos evaluativos. O sea, cada semana tenemos que ir trabajando un instrumento evaluativo, así nos va a dar el tiempo para poder desarrollar la mayor cantidad posible, porque cada uno de estos instrumentos que ustedes van viendo aquí tienen su especificidad. O sea, no es que digo yo, bueno, voy a hacer una prueba y hago unas preguntitas o un falso verdadero y ya está. No, tiene sus características y eso es como docente que tenemos que manejar. De lo contrario, se puede anular esas pruebas. Se puede, bueno, si un coordinador o una coordinadora de cátedra de carrera no nos acepta, bueno, por algo será, seguramente tiene algún error técnico y eso es lo que nosotros vamos a ir aprendiendo a lo largo de este módulo. Luego, la evaluación metacognitiva, que es una evaluación, a ver cómo vamos aprendiendo, tener esa conciencia de qué es lo que voy aprendiendo, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy aprendiendo y en qué ritmo lo voy aprendiendo. Entonces, más o menos con eso cerraríamos lo que es el módulo de práctica especializada 3. Las estrategias de evaluación que se proponen es, por un lado, vamos a trabajar los trabajos prácticos de manera individual, que serían la elaboración de diferentes instrumentos de evaluación, que serían los 60 puntos que ustedes tienen que tener a lo largo del proceso. Y los 40 puntos, que es la evaluación final, sería el desarrollo de una clase como práctica externa. Este también se desarrollará de manera individual y tanto el diseño, el desarrollo como un instrumento de cierre de este proceso va a ser de 40 puntos finales como para tener la evaluación final de lo que es el módulo. ¿En qué consiste la práctica externa? Acá podemos tener dos consideraciones. Por un lado, las personas que están enseñando ya, que están ahora mismo en aula, diríamos. Entonces vamos a trabajar de una manera con esas personas que están en aula. Si no están en aula, entonces vamos a ir viendo a lo largo de estas semanas, de manera asincrónica, por supuesto, o sea, no lo van a hacer conmigo, sino lo van a hacer en las facultades o universidades las cuales ustedes puedan elegir, o los que están, por ejemplo, vinculados con la UTIC. El coordinador justamente me estaba mencionando que todas las carreras que están en la UTIC están abiertas
como para poder desarrollar allí la práctica externa, sea virtual o sea presencial, de acuerdo a cómo se viene desarrollando. Eso lo quiero organizar con ustedes de manera más ordenada. Ahora les estoy presentando en qué va a consistir y tenemos como 8 semanas como para poder desarrollar esto. Si hay alguna situación específica, lo vamos a ir viendo con ustedes, porque ahora estoy mostrando de manera genérica lo que va a ser. Lo que sí les voy a pedir, una vez terminada la clase, que ustedes, y bueno, seguramente entre el lunes y martes, les voy a pasar una planillita para que me vayan consignando estos datos. El nombre y apellido de ustedes, la carrera con la cual están. Si en este enero o la primera semana, la primera quincena de febrero, todavía no tengo el calendario total de lo que es nuestra clase, si están o estás, dice ahí porque les pregunto a ustedes, como docente en alguna universidad o en alguna facultad. ¿Por qué? Porque vamos a ir haciendo un trabajo relacionado con la docencia en las cuales ustedes ya están luego. En el caso de que no, entonces, en qué facultad o en qué universidad podrías realizar esa práctica en este periodo? Sabemos también que algunas facultades, algunas universidades están en un periodo de receso, así que vamos a ir viendo quiénes están con actividades áulicas en este momento, que hay universidades, inclusive la UTIC tiene. Y en esto estamos hablando de carreras de grado. O sea, no entran los posgrados porque ustedes justamente están en una especialización para entrar en carreras de grado o posgrado oportunamente, pero como esta es una carrera de posgrado, entonces en las carreras de grado lo que vamos a ir haciendo esta actividad. En caso de que ustedes no tengan vinculación directa con la UTIC, igual nomás, vinculación digo porque o no fueron estudiantes allí o no son docentes, igual vamos a ir haciendo las gestiones para que puedan hacer esta práctica. La práctica sería de unos 40 minutos, que como mínimo diríamos, porque esa es la carga horaria mínima que se da en una universidad, pero siempre va a depender de diríamos, del acuerdo con el cual llegan con los profesores a quienes les vamos a pedir el apoyo para que puedan hacer estas prácticas. Y digo eso porque a veces se da como una sesión completa y no solamente una parte de esa sesión, pero mínimo, por eso tengo que decirlo, porque son 40 minutos, una hora cátedra, por más de que generalmente tengamos más tiempo en una sesión, tanto sincrónica, asincrónica, bueno, en este caso no asincrónica, pero sí presencial, para este tipo de clases. Entonces vamos a ir viendo, yo quiero ir viendo con ustedes, no quiero que se preocupen, porque voy a ir viendo con cada uno de ustedes a ver cómo vamos a estar organizando este tema de las prácticas externas. El cronograma, hoy estamos arrancando y vamos a tener 8 actividades, 8 clases a partir de hoy, o sea que hoy ya es la clase 1, entonces nos quedaría más 7 clases, todavía después les voy a pasar las fechas concretas porque estoy coordinando con la gente de la universidad. ¿Cómo planteo las clases? Los sábados ya quedamos luego, las clases virtuales sincrónicas, y la asincrónica sería a través del Moodle, que una vez que tenga el enlace les voy a estar pasando para que se puedan ya vincular. Hoy, para esta actividad de hoy, les voy a pasar en el WhatsApp, así ustedes ya pueden ir desarrollando para que no esperen que se active lo que es el Moodle. Bien, aquí voy a cerrar un poco lo que es el programa, a ver si hay alguna consulta relacionada a lo que fui presentando, porque lo que estoy haciendo ahora es presentar cómo vamos a estar trabajando a lo largo de este tiempo en este módulo en particular. Así que voy a cerrar mi pantallita. Ok, no sé si hay alguna consulta, algo que no quedó claro. ¿Sí, Ramón? Sí, profe. Una consulta con relación al tema de las clases presenciales que tenemos que hacer en las universidades. Eso podemos ver ya con alguien en este diciembre ya, y entonces para poder presentar posteriormente. Entonces tenemos un formulario o algo para poder Así es, llenar, así donde es. podemos conseguir. Sí, por eso es que yo necesito el dato que me vayan pasando. Primero vamos a organizar con estos datos que les pasé. ¿Quiénes son? ¿En qué carreras están? Si están enseñando y si no, ¿en qué universidad podría ser?
una vez que nosotros tengamos esos datos, les voy a solicitar que me vayan pasando los nombres de las personas, de los directivos o de las personas responsables para solicitar el permiso correspondiente, porque eso lo vamos a hacer vía universidad. O sea, si yo le voy a dar a, si Ramón va a ser en Universidad X, entonces la universidad le va a proveer a Ramón una nota porque va a ser algo formal. Entonces, para que presentes en esa universidad para hacerlo de manera, diríamos, por los canales que correspondan. Entonces vamos a tener toda esa parte organizativa, pero para empezar necesito saber con quiénes vamos a estar trabajando en este momento. Pero es así, Sí, Ramón. perdón, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para presentar el nombre para poder hablar con los profesores, nuestros ex profesores? Yo, por ejemplo, calculo que en donde cursé en la universidad, acá en Ñemby, puedo hablar con un profesor, ¿verdad? Que me dé la facilidad del espacio en su clase. Y Sí, sí. entonces, ¿hasta qué tiempo podemos presentar el nombre de qué profesor puede ser? Porque hoy es Bueno, sábado y a lo claro, mejor para no claro. molestar. Claro, ahora mismo lo que yo necesito nomás es saber probables, o sea, todavía no va a ser lo definitivo. O sea, si vos decís, bueno, yo quiero en Ñemby trabajar en tal universidad, eso nomás ahora mismo necesitamos para empezar a organizar. Porque la práctica en realidad les voy a proponer para hacer en enero, febrero, por una cuestión de organización, tanto con nuestra universidad, porque tengo que revisar los planes que ustedes van a ir trabajando con esos profesores. O sea, toda la parte organizativa nos quedamos para hacer durante este mes de diciembre y seguramente la primera semana de enero. Gracias, profesor. Ok, o sea que vacaciones a full. Bueno, va a depender un poco también del calendario que me pase la coordinación. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, creo que ya está. Eh, Buen día, profe. Profe, sí, Carolina y tengo luego una Samuel. consulta. Sí, Una consulta, profe. El docente anterior nos había dicho que también estamos nosotros habilitados para enseñar en los colegios. ¿Eso también podría ser una opción? sí, solamente que los colegios ahora están cerrados. Y ahora pues necesitamos en este tiempo desarrollar el Ya entiendo, tema de profe. las prácticas. Y justamente ellos vuelven recién en, seguramente que la última semana de febrero y ahí ya vamos a estar, a ver, un segundito, denme, porque creo que nosotros vamos a terminar, si seguimos así, entre, si no tenemos, si no soltamos, estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y bueno, la primera semana de febrero. Sí, no Por llegamos, eso, profe. sí, Gracias. no, no. Excepto que haya alguna variación de calendario desde la coordinación de la universidad. Yo cualquier cosa les voy a ir mencionando en el grupo también. Samuel, Sí, profe, lo que quiero consultar, profe, es lo siguiente. En el escucha. caso de que podamos hacer una clase de observación y luego una clase así de práctica. Ah, sí, ya va a depender de ustedes, sí, sin problema. Va a depender un poco pero vamos a estar coordinando eso porque para ambas cosas entonces tenemos que pedir el permiso correspondiente. Te digo por respeto a la persona y a la universidad que nos abre el espacio. Pero sí se puede, sin problema. Ah, profe, gracias. Dale, Samuel, gracias por la pregunta. Me parece súper interesante. Bien, no se preocupen, vamos a ir organizándonos por parte. Ahora mismo los datos que les voy a pedir es esto que les pasé. Les voy a igualmente recordar en el grupo del WhatsApp una vez que terminemos y vamos a tener esa organización que estábamos mencionando con respecto a con quiénes van a trabajar, las documentaciones que vamos a ir generando en el proceso y cómo vamos a encaminar a lo largo de la actividad asincrónica que sería eso. Lo sincrónico vamos a dejar exclusivamente para lo que es tema de instrumentos evaluativos. ¿Está?
Bueno, sigo presentando mi pantalla ya para arrancar un poco con lo que es propiamente nuestra clase de hoy. Un segundito acá. Igualmente, si quedaron consultas, me lo pueden hacer en el grupo del WhatsApp. El grupo del WhatsApp está como para poder seguir la conversación, por un lado, y por otro lado para comunicarnos más rápidamente, porque para eso está ese grupo también. Bueno, vamos a arrancar con lo que es la unidad 1, vamos a conectar con la unidad 2 y 3 inclusive. ¿Por qué? Porque, como decía hace rato, no vamos a estar separando lo que es lo práctico de lo teórico, ni vamos a hacer lo teórico solo, sino la idea es de poder ir conectando lo que vamos a ir trabajando ya con nuestras perspectivas teóricas, o sea, para entender eso que vamos a desarrollar. Entonces, vamos a empezar con esta presentación. Dice, la evaluación, un proceso necesario. Cualquier docente que se presenta con ustedes en este módulo, en esta carrera, seguramente se pensó y se preguntó y se quedaron más tiempo hablando de lo que es la evaluación, porque es una preocupación y es una cuestión más sensible, porque también tiene como dos vertientes. A pesar de que en mucho tiempo, por muchos largos años, se les da mucha importancia a una de esas vertientes, que es la vertiente más de promoción. O sea, consideramos que la evaluación es para promocionar. Y a veces nos olvidamos hasta tristemente, digo, porque nos olvidamos de que la evaluación, su función específica y más importante es que reporte aprendizaje y no solamente reportes cuánto han aprobado o no. Porque la promoción a veces no necesariamente, lastimosamente, no necesariamente está asociada a aprendizaje. ¿Por qué digo eso? Porque hoy vimos los resultados de PISA, por ejemplo, los chicos que están en X grado, en X curso, y no tienen esas competencias suficientes y están en esos cursos o en esos grados. ¿Qué pasó con los aprendizajes? Bueno, seguramente hay ciertas variables que pueden ir explicando por qué los chicos están con esas competencias, esas capacidades que no se pudieron asumir, pero están en ciertos grados. Lo mismo pasa en la universidad, lo mismo pasa en otros cursos inclusive de posgrado. Entonces, la evaluación es un proceso, uno, necesario, y segundo, que es un proceso inherente a lo que es el trabajo del docente. Entonces, no nos vamos a escapar de evaluar y evaluarnos. ¿Sí? Entonces, esta semana, lo considero la semana 1, que va desde hoy al 23 de diciembre, allá previos a las campanitas de Navidad. Entonces vamos a ir trabajando un poco de esto. Les voy a mostrar unas imágenes y quiero que en el chat me escriban con qué imagen asocian ustedes lo que es la evaluación. Y solamente el número quiero que me pongan. ¿Con qué imagen asocian lo que es la evaluación? Entonces acá tenemos unas personitas, uno que está triste, otro que está, o sea, unas caritas, uno que está contento, el 2 es una pistola, el 3 es una vuelta ahí de flechas, el 4 es alguien que tiene éxito, el 5 es una regla y el 6 es una lupa. A ver, ¿con cuál asocian el concepto que ustedes creen o el concepto que tienen de lo que es evaluación? Me callo acá un ratito para que pueda leer y ustedes también puedan pensar. A ver quién tiene más votos acá. Muy bien, parece que entre el 6 mayor voto y luego le sigue parece que el 5. A 4 dice también Ramón, muy bien. Bien, genial, genial. Bien, yo les pregunté cuál es el concepto que tienen. Cada imagen que está puesta acá
está asociado a un concepto de evaluación. Un concepto de evaluación en que se genera, por ejemplo, que tiene una suerte de castigo, un proceso de evaluación de mejora, un proceso de evaluación como medida, un concepto, mejor dicho, un concepto de evaluación como llegar al podio, al éxito, etcétera, ¿verdad? O sea, cada uno está asociado a a una perspectiva teórica. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros valoramos un concepto, bueno, ahora era una imagen por una cuestión didáctica, pero cada quien tenemos un concepto de lo que alguna vez nos han evaluado, o si son docentes ya, cómo ustedes están valorando, evaluando. O si tuvieron ya algún curso de evaluación también. Entonces, a veces pasamos ciertos procesos evaluativos que nos indican que, por ejemplo, una pistola. ¿Cuándo es una pistola? Cuando media, por ejemplo, una amenaza, bueno, estudia esto porque esto va a salir en el examen. O si no participan en esta clase, les bajo el punto. O si no están, etcétera. O sea, es si solamente nos enfocamos ahí. No digo que está mal. Lo que digo es si nos enfocamos solamente desde una perspectiva. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la regla. ¿Qué es la regla? La regla está asociada a una medida. La medida está asociada a todo un paradigma que es el paradigma positivista, que nos ha dicho que todos nosotros, los seres humanos, podemos evaluarnos con una medida. O sea, los otros pueden evaluarnos con una medida. Y hasta ahora tenemos ese paradigma impregnado en la docencia y en nuestros sistemas educativos, porque si yo les digo a ustedes, este es un grupo 5, ¿qué ustedes piensan cuando yo digo que este es un grupo 5? Escríbanme en el chat o si alguien quiere participar ahí hablando. ¿Qué es para ustedes? Yo les digo, este es un grupo 5. Significa que les veo como, un grupo muy bueno, excelente. Gracias, Ramón. Bien, un grupo excelente, un grupo sobresaliente. Pero si yo les digo, este es un grupo 2, le califico yo a este grupo como 2. Entonces, ¿qué es lo que digo? Bien, es aceptable. Gracias, Ramón, por participar. Es aceptable. ¿Vieron cómo nosotros, cuando estamos muy asociados a una vertiente cuantitativa, también eso lo llevamos a cualquier escenario, y no solamente educativo, sino cualquier escenario en donde media una evaluación? Entonces, hoy por hoy se hace un poco de todo. O sea, no es que se deja ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6, sino se hace como una suerte de juntar algunas cosas, algunas cuestiones de lo otro, como para poder desarrollar una evaluación más integral, más, eh, más general, más de desempeños, más de competencias. O sea, necesitamos la pistolita. Necesitamos la pistolita como una suerte de metáfora más que nada. Necesitamos, bueno, reconocerle al otro, por eso está el 4. Necesitamos medir, necesitamos observar, como dice el 6. Yo miro todos los aspectos de lo que hace el desempeño del estudiante como para poder otorgar una evaluación final o un juicio final con respecto a su desempeño. Es decir, necesitamos de todo un poco aquí como para poder desarrollar un proceso evaluativo con un producto que me va a permitir a mí tomar esa decisión. A lo mejor puedo hacer también que le pongo más énfasis en uno y en otro. Si yo le pongo más énfasis solamente donde está la pistolita, entonces ahí sí mis prácticas evaluativas tendría que revisar, y hoy por hoy ya, bueno, nuestros modelos pedagógicos en los cuales estamos insertos con las universidades generalmente ya no nos permite solamente evaluar, por ejemplo, al finalizar una etapa con solamente un instrumento, y que ese instrumento sea como que limitante para todo. Estamos hablando de cuando estamos trabajando evaluaciones de tipo modular, o con un módulo o con una asignatura.
No estoy hablando de una evaluación, por ejemplo, cuando necesitamos que los estudiantes ingresen a una universidad. Ese es otro tipo de evaluación. Ahora estoy hablando de evaluaciones de aprendizaje, no para evaluaciones de admisión, por ejemplo, o evaluaciones para un concurso en donde voy a entrar en un trabajo y me presento para un concurso. Entonces tiene otra característica la evaluación. Bien, pasamos lo que son las imágenes. Acá les traje otra imagen de Santos Guerra. Santos Guerra es un autor español que habla mucho sobre la práctica educativa y tiene muchos elementos sobre evaluación. Y él nos trae esta imagen para mirar a veces cómo se considera la evaluación. Y le dice, ahí tenemos todos los animales, vamos a suponer que todos esos animalitos representan estudiantes. Para que la evaluación sea justa, dice el profesor, todos realizarán la misma prueba. Van a subir a ese árbol. Entonces, ¿qué les parece que va a pasar con esta, si así es nuestra evaluación? Suponiendo, bueno, estamos haciendo una analogía con lo que es lo que nos presenta acá Miguel Ángel Santos Guerra, con lo que es el concepto evaluativo. A ver, ¿quién quiere participar? Solo ganará el mono. El pez, por ejemplo, ya no va a tener ni chance, ¿verdad? Bien, gracias, Susana. Bien, ¿por qué estamos hablando hoy de este escenario? En otros escenarios educativos, en otros sistemas educativos o en otros momentos educativos, tradicionalmente hablando, esta era la evaluación. Todos, y bueno, quienes somos ya de sistemas educativos anteriores también, podemos decir que nuestros sistemas educativos y evaluativos eran de productos, es decir, cuando a todos nos tenían que poner con la misma prueba, de la misma manera, en los mismos tiempos. Hoy por hoy, con todos los escenarios que podemos ir viendo, muy bien, Ramón, el mono, el gato, el caracol también, sí, algunos más lentos, otros más rápidos, ¿sí? ¿Cierto? Pero hay algunos que no van a tener ni siquiera la chance de irse hasta el árbol. Entonces, lo que nos plantea este autor es que hoy el escenario educativo es esto lo que tenemos. Hay una diversidad, eso no significa que voy a hacer diversos instrumentos para cada estudiante. Lo que significa es que tengo que dar una variedad de instrumentos para que si el alumno que sabe hablar y por solo saber hablar puede desarrollar una prueba oral, pero cuando yo le voy a decir, bueno, vas a tener que hacer un ensayo, no sabe estructurar su trabajo, no comprende lo que lee, no puede hacer las citas referenciales correctamente, etc. Entonces, es como que le doy solamente chances a quienes pueden desarrollar desde una perspectiva usando un solo instrumento evaluativo. Por eso, en estos nuevos escenarios y los modelos pedagógicos que tenemos, nos dice que a lo largo de un módulo tenemos que ir desarrollando diversas estrategias evaluativas, no solamente un tipo de prueba. Por eso hablamos de pruebas, por ejemplo, de proceso o instrumentos de proceso, y luego también hablamos de instrumentos finales o de evaluaciones finales. Entonces ahí vamos a ir diversificando según la naturaleza de mi asignatura. Si, por ejemplo, tengo una asignatura más práctica, por ejemplo, los que son no sé, eh, de derecho con técnicas de redacción, por ejemplo. A lo mejor le voy a dar una prueba escrita cognitiva, pero necesita que el alumno evidencie que sabe redactar. Entonces le voy a tener que mandar a redactar. Ahí es donde se juntan las diversas estrategias evaluativas que puedo tener para ir atendiendo también esa diversidad en el estudiante y que no solamente porque tiene una virtud, por así decirlo, un talento, por así decirle, o porque sabe hablar, o porque sabe escribir, o porque sabe hacer algo, nomás estoy ya certificando que está con competencias suficientes para pasar esa asignatura. Eso es lo que hacemos en el día a día en nuestras salas de clase.
Entonces, este vamos a ir teniendo presente, si bien ahora vamos a ir viendo por parte, no obstante vamos a ir desarrollando así como de manera más complementaria los distintos instrumentos que vamos a ir revisando. Técnicas e instrumentos. Entonces, voy avanzando acá, ustedes me interrumpen si hay algo que quieran comentar sin problemas. Voy avanzando con el concepto. Si la evaluación es un proceso sistemático. ¿Por qué dice sistemático? Porque tiene unas fases y un propósito en cada fase. La primera fase es la obtención de la información. Entonces, el primer proceso del sistema evaluativo que estoy aplicando es obtener información. ¿Cómo yo obtengo la información? Bueno, ahí tengo mi instrumento A, mi instrumento B, mi instrumento C. Por ejemplo, en nuestra cátedra ahora, en donde estamos, voy a trabajar con ustedes guías, voy a trabajar con ustedes los diferentes instrumentos evaluativos, voy a hacer una planilla de un registro, por ejemplo, de hoy les planteo una escala de estimación, luego podría plantear una rúbrica, podemos hacer una observación con una lista de cotejo, es decir, diferentes escenarios, diferentes instrumentos evaluativos, y esa es la primera fase que yo necesito para obtener información. No, no es que, bueno, nos pasa a veces que tenemos ciertos prejuicios cuando entramos en el aula, tenemos ciertos prejuicios ya con los estudiantes. No, este no va a pasar conmigo porque tal cosa. Este no va a pasar y yo no estoy obteniendo información de manera veraz y confiable. Entonces, de manera veraz y confiable me va a dar ese instrumento. Pero para que me dé esa información certera, necesito que el instrumento esté bien elaborado. La segunda fase, ¿qué hago con esos instrumentos? Entonces ahí tengo que analizar ese instrumento, el resultado de ese instrumento y los instrumentos, no solamente esa única vez que he tomado una evaluación. O sea, no es que yo voy a tomar esa evaluación y digo, bueno, este alumno tiene 2, sino cuáles son las características que fue presentándose en esa actuación. Le conozco al estudiante, según que es un estudiante bueno, pero me extraña que tenga esta nota. Entonces, ahí estamos haciendo esa formulación de juicios. Y eso es para tomar la decisión en la tercera fase. La decisión puede ser, por ejemplo, para certificar, yo digo, este alumno tiene obtuvo una calificación 3, obtuvo una calificación 5. O también tomo la decisión, digo, bueno, me extraña este alumno porque fue bastante bueno y al final está teniendo este desempeño. ¿Qué pasó acá? Entonces, eso también es una toma de decisión. Cuando le hablo a mi estudiante y le digo, mira, yo te conozco o yo sé qué pasó, querés que te brinde de vuelta una oportunidad o tenés una oportunidad para volver a revisar tu desarrollo de esta actividad o este proceso hasta tal fecha. Esa es una toma de decisión porque no es tan tajante cuando yo en la segunda fase y con solamente eso puedo tomar o sea, formularme ese juicio y tomar ya la decisión. Hay un análisis que se tiene que ir haciendo ahí en esa toma de decisión. ¿Por qué digo esto y así lo hago con vehemencia? Porque a veces juzgamos sin tener todo el escenario posible en términos de aprendizaje. Estoy hablando de aprendizaje. A veces los estudiantes, y van a ver ustedes cuando hay estudiantes y quienes tienen ya experiencia en la docencia, saben cuando un estudiante se dejó estar todo el tiempo y al final se apura todo mal y te apura todo mal a vos como docente. O sabes que es un estudiante que no es tan responsable que digamos e inventa, por así decirlo, algún tipo de justificación por el cual no está desarrollando sus actividades. Entonces es ahí donde el docente tiene que tomar una decisión. Nosotros como docentes estamos con la calificación que le estamos dando a los estudiantes, estamos certificando un conocimiento, una competencia, una capacidad que tiene el estudiante. O sea, si yo le pongo un 2, si yo le pongo un 5, no es un 5, un 2, un 3 al azar. O sea, estoy poniendo mi firma, mi sello, toda lo que soy como docente y digo,
a Ramón le veo, digo, bueno, Ramón es bueno en esto. Eso es lo que le estoy diciendo con, o no es bueno, también que puede ser, ¿verdad, Ramón? Perdón, perdón que te ponga de ejemplo. Entonces, cuando, Ramón, tenés levantada la mano, no sé si te quedó nomás de hace rato, ¿querés intervenir? No, quiero preguntar nomás, o Sí, sea que la toma de decisión que tenemos que hacer tiene que ser con la cabeza, no con el corazón, porque tiene problemas nomás, le das una nota que no le corresponde o porque le corresponde una nota, pero vos no le aguantás o no le aguantás a su papá y eso le pone una baja nota. O sea que claro. se tiene que hacer con razonamiento la toma de decisión y no con el sentimiento. Bueno, a ver cómo entender un poco eso. Es cierto que nosotros tenemos que tomar una decisión en base a fundamentos técnicos. ¿Sí? Cuando hablo de fundamentos técnicos, es a eso que estás refiriéndote. No me cae bien ese alumno, por eso le pongo esto. No sé, este alumno se plagió todo el tiempo en la clase y a propósito le hago algo, como docente, digo. Y en términos evaluativos, o si no, a ver, voy a volver atrás. Si estoy usando eso que Ramón está mencionando, entonces estoy en el 2. ¿Sí? Yo digo, bueno, Ramón siempre me criticó en la clase. Bueno, Ramón, yo le voy a poner tanto. Bueno, estoy usando la Sí, pistola sí. como metáfora, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer cuando tomo la decisión? Es mirar todo el desempeño que tiene el estudiante en base a fundamentos. Vamos a suponer que Ramón me diga, profe, yo tuve un problema y no puedo entregar esto. Entonces, ¿qué yo tomo la decisión? No es que, bueno, Ramón, pobrecito, le voy a poner un 5 porque él ya me explicó. No, le tengo que ver qué desempeño tuvo. Vamos a suponer que no puede rendir. A mí ya me pasó eso. No puede rendir el estudiante porque este estudiante se accidentó. Entonces, de hecho, que no le puedo tomar examen, no podía él desarrollar un trabajo porque no podía en ese momento, ¿verdad? Entonces, al tener esa justificación y ya tiene una justificación médica, entonces, ¿qué yo hice? Miré todo su desempeño hasta donde él estuvo conmigo. Y en base a ese desempeño, a la acumulación de todo lo que tenía en el proceso, tomé la decisión en el caso que yo estaba desarrollando. Hay otros casos en donde también tuve que hacer, por ejemplo, tuvo un mal desempeño, por así decirlo, durante la evaluación final, o no hizo todo, o se olvidó de alguno de los procesos, y dije, bueno, te voy a devolver tu trabajo, revisar lo que te estoy punteando y trata de determinar si es que querés mejorar tu nota, hasta tal fecha te doy tiempo. Esa es otra toma de decisión. O sea, no le regalo nada, sino lo que hago es darle una oportunidad para que pueda yo, antes de tomar la decisión final, le permita al estudiante la mejora, porque esa es la evaluación. La evaluación intenta de ver que cada vez más se pueda ir mejorando. Por eso, en las escuelas y colegios hay una norma que dice, los que son papás seguramente ya saben, pero los que no, bueno, para que sepan, hay una norma que nos dice, en la primera etapa, hay 2 etapas en la escuela y colegio. En la primera etapa sacó 5, en la segunda etapa sacó 3. Eso no es posible según la característica o el principio de la evaluación. Porque se supone que la persona, a medida que va avanzando, tiene que mejorar o tiene que estabilizarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los profes? Y también en las universidades cuando vemos que estuvo con un buen desempeño durante todo el proceso y luego al final cayó. Bueno, nos tiene que llamar la atención. Entonces hay que hacer una revisión de lo que pasa. Bueno, en el caso de los chicos, por ejemplo, ¿qué pudo haber pasado? O en el caso de los adultos, se separaron los papás, generalmente que hay, tuvo algún accidente, como en el caso de mi estudiante, tuvo un problema familiar que, bueno, le impidió desarrollar bien esa parte final de su actividad. O sea, hay que mirar ya esa parte humana, que es el sentimiento que decía Ramón, hay que atender en la medida que corresponda y que nos permita formular un juicio y luego tomar una decisión. Entonces, todo eso yo me tengo que documentar.
todo eso que estoy mencionando. Bueno, le di la segunda oportunidad, me documento ante la instancia que me está contratando. O sea, cuando yo le pongo un 2, significa que ese alumno está apenas ahí raspando primo hermano del 1. Cuando yo le pongo un 5, estoy diciendo, este alumno es bueno en tal materia. Eso yo tengo que certificar y yo estoy colaborando con mi actuación como profesor o profesora para que eso sea así. Por eso es muy cuantitativo, por eso no nos permite explayarnos. Hay otros escenarios educativos ya en donde se pone algo más cualitativo, pero nuestro modelo todavía nos dice que es algo más cuantitativo aún hasta este momento. Entonces, durante el proceso es lo que se va a ir haciendo. Entonces, ¿qué no es evaluación? Evaluar no es evaluar solo el proceso. O sea, yo solamente evalúo lo que pasó en el durante y no evalúo el resultado. Ambos son importantes. En este caso específico del caso del accidentado es por una cuestión muy coyuntural. O sea, no es la regla. La regla es que se evalúe el proceso y el resultado. Porque si no evaluamos resultados, tampoco vamos a ver que el estudiante ha adquirido la capacidad o la competencia. Porque eso es lo que evaluamos al evaluar resultados finalmente. Evaluar sin un instrumento adecuado. O sea, fíjense lo que es evaluar con un examen mal elaborado. O que también puede ser, mi materia es solamente práctica y al final le doy solo lo teórico. O viceversa, hago solamente la teoría durante el proceso y al final le digo que me hagan alguna cuestión más práctica que yo nunca he desarrollado. Evaluar solo conocimientos, y es aquí donde es el gran error y muchas veces cometemos los profes que solo evaluamos conocimiento. ¿Cuánto sabe el estudiante? Y ese cuánto sabe es bueno, es importante, pero no lo es todo. Cuando hablamos de competencia, estamos hablando del conocimiento, de su actuación con procedimientos, habilidades y destrezas, y también con las actitudes. Entonces, las tres, para hacer una evaluación integral, tenemos que trabajar los tres. Evaluar sin sentido ético. Creo que Ramón por ahí nos estaba diciendo algo. Bueno, no le quiero a este estudiante, su papá me cae mal, me hizo algo, no sé, que no me gustó, entonces, bueno, la evaluación está como para poder yo cobrarle eso, así, entre comillas, estoy hablando. Y evaluar de forma aislada o esporádica. Solamente evalúo al final, o solamente evalúo cuando se me ocurre, no tengo ningún plan evaluativo. Entonces, esto no es evaluación en nuestros modelos pedagógicos actuales. Hay que atender entonces cómo lo vamos a ir desarrollando y espero que a lo largo de este módulo podamos ir entendiendo esta cuestión evaluativa, los instrumentos, las técnicas, cómo se sacan los puntajes, finalmente cómo lo que desarrollo una escala para trabajar la calificación final de mi estudiante. Entonces, sí es evaluación cuando recojo una información que me permite formular juicios que sean fiables, contrastables, adecuados. Todo eso para que yo pueda tomar una decisión que permita la mejora continua. Eso finalmente es lo que es la evaluación. Parece así sencillito, pero cuando estamos en un proceso es un poco complejo, es un poco delicado, sensible para el estudiante. Y si estamos en los primeros cursos, por ejemplo, una universidad, hasta los papás te vienen. Entonces, por eso es una cuestión sensible y también porque pareciera que se le da demasiada importancia a la evaluación y no solamente a todo el proceso que viene, pues la evaluación tendría que ser el resultado de todo un proceso más el producto, no solamente el producto, o sea, lo que finalmente vemos con una calificación. Entonces, ¿qué nos dice Furman? Acá tengo mi librito de Furman. ¿Qué nos dice Melina Furman en Enseñar Distinto? Nos habla de que la evaluación es una oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad? Porque toda instancia evaluativa, y cuando es una buena instancia evaluativa, tiene que ser una oportunidad para seguir mejorando lo que voy aprendiendo, cómo voy evolucionando en mis ideas, en mis pensamientos, en cómo escribo, en cómo pienso, qué es lo que vuelco como habilidad, qué muestro como habilidad o como destreza y cómo soy como persona. Entonces se supone que la evaluación debe de hacer, se supone, digo, porque en muchos procesos evaluativos no vemos tanto esto.
Entonces, las buenas instancias de evaluación son oportunidades para que los alumnos puedan demostrar para ellos mismos, para sus profesores y para el resto, porque certificamos a través de un certificado, le vamos a llevar a nuestro empleador, por ejemplo, después, lo que hemos logrado, cómo han evolucionado sus modos de pensar y actuar, y también para percibir en qué necesitan seguir trabajando. Entonces, un señalamiento, vamos a suponer que yo les digo, de este cuestionario les pongo unos indicadores y les pongo mal, 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 mal. Y ustedes no saben a qué, bueno, yo les pongo, son, qué sé yo, 4 puntos de 10. Bueno, ¿en qué perdí esos 6 puntos? Eso necesitamos saber para seguir mejorando. Bueno, estuvo mal esto, o miro el indicador en donde voy sacando menos puntaje, porque eso es lo que me va a permitir seguir mejorando. Entonces, es una suerte de ir trabajando estos procesos a lo largo de la clase. Esta pirámide, que en este caso se le otorga porque hay 2 autores que se dan como dueños de esta pirámide. Bueno, le traigo acá a Edgar y nos dice que hay escenarios evaluativos que me van a permitir evaluar actividades pasivas y evaluar actividades prácticas. Entonces, cuando voy a evaluar una actividad pasiva, me va a permitir ciertos instrumentos. Una actividad activa también necesita un instrumento que tenga que ver con ello. Por ejemplo, si yo voy a dar un debate, a ver dónde está el debate, tener una conversación, decir y discutir, está en una actividad participativa acá en el celeste. Entonces yo tengo que tener un instrumento que me permita evaluar un debate. No voy a evaluar a través de una prueba objetiva, porque no se encastran, ¿sí? No están relacionados. O quiero hacer un practicar haciendo. Entonces no voy a darle una prueba objetiva. Cuando voy a hacer por ejemplo, durante el desarrollo o durante la clase estoy dando una actividad práctica, entonces mi evaluación en coherencia tiene que ser una prueba práctica. Entonces es ahí donde necesitamos juntar nuestros modelos metodológicos didácticos de aula con también nuestros instrumentos evaluativos. Entonces, si una parte del practicar va a tener una actividad teórica, ahí sí voy a ir juntando una prueba objetiva con una prueba práctica, por ejemplo. Perdón que acá se me estaba terminando mi batería. Bien, las fases de la evaluación que ya mencioné, lo único que aquí agregué es la parte de reportar. Reportar es cuando retroalimentamos, le damos al estudiante los resultados de su evaluación. Pueden ser un resultado cualitativo, puede ser un resultado cuantitativo. Y los diferentes instrumentos que aquí les todo esto vamos a analizar a lo largo de esta semana. Hoy vamos a empezar con las pruebas objetivas. Entonces ahí tenemos las primeras, no voy a entrar en los siguientes, solamente mostrarles que hay muchos, inclusive hay más, solamente las más usuales es las que estoy trayendo para con ustedes en este módulo. Entonces las pruebas objetivas, que son de asociación, completamiento, doble alternativa, etcétera, vamos a ir viendo enseguida. Bien, siguiendo un poco, quiero mostrarles esta imagen. Bueno, no sé si ven desde dónde están estas imágenes que aquí están. ¿A qué hará referencia esta imagen? ¿Con qué asocian esta imagen? Los ¿Qué están famosos haciendo? copiatines. Los copiatines. Y aquí hay, fíjense, toda la creatividad posible puesta en un copiatín. Bueno, yo cuando me voy hacia un aula, yo miro las paredes, las sillas. Cuando muchas cuestiones hay por ahí, significa que el docente usa mucho las pruebas objetivas. ¿Por qué? Porque los copiatines solo se pueden dar cuando hay pruebas objetivas. Otro tipo de prueba no se dan, los grafitis, dice Samuel. Sí, bueno, pensemos en los grafitis. Me encanta verla, en vez de copiatín, decirle grafiti. Bien. Cuando nosotros trabajamos pruebas objetivas, los estudiantes, bueno, creo que hay mucha creatividad también en esto, porque hoy por hoy le veo a los estudiantes cuando están haciendo así ciertos gestos que también lo hablan antes, ¿verdad?
Y bueno, ¿cuándo es B? En esta cuestión de la prueba objetiva relacionada con la virtualidad, bueno, ahí sí que no tenemos copiatín de esta naturaleza, sino tenemos otro tipo de copiatines, más directos inclusive. Por eso una prueba objetiva no es un reflejo. Yo no conozco la técnica del auricular, Rigoberto. ¿Te enseñamos un poco? ¿Cuándo es la técnica del auricular? Hola, profe. ¿Qué tal, Rigoberto? ¿Cómo estás? Bien, profe. No, no, es totalmente fácil, como se dice. Una vez, profe, una vez. Y Rigoberto, es grabar en el celular todo lo que está en tu cuestionario y rendir rendir lo que lo es. con tu audio. Claro, lo que es Por casi ahí es Bluetooth, que... No, no, sí, o sea, grabación del teléfono, profe. pero no, Y me grabas imagino que todo no el tenés. cuestionario y después volvés a escuchar todito, ponerle que hay 100 preguntas. Y si Ajá. te pasa una pregunta, volvés a escuchar de 1 al 100 atrás. Ah, Así es, brother. ok. Eso no sabía. La próxima ya voy a poner acá en mi imagen. Bueno, ¿por qué digo las pruebas objetivas son las que más se prestan? Porque las pruebas objetivas son esas. Es exactamente, es A, es B, es C, o es, bueno, ¿cuántos grados está esto? Bueno, es eso. O sea, es un dato, es un hecho, es una información que todo el mundo da, por eso es objetivo. Evalúa cierto tipo de conocimiento, evalúa cierto tipo de, bueno, dentro de una taxonomía que vamos a ver en la próxima clase, evalúa ciertos aspectos que nos permiten valorar lo que es el estudiante en relación a sus conocimientos, pero no nos evalúa la competencia, o por lo menos no toda la competencia, una partecita evalúa que es la parte cognitiva. Entonces ahí es lo que vamos a ir viendo, estas características, pero si yo quiero aplicar este tipo de evaluación, porque casi la mayoría de las universidades siguen trabajando con pruebas objetivas, entonces tiene que estar bien desarrollado. Y es lo que vamos a ver a continuación. A continuación digo por este y la siguiente clase que nos va a ocupar este tipo de pruebas. A ver, voy pasando. Este es un tipo de prueba objetiva. Es objetivo. ¿Por qué se llama objetiva? Porque para todos los estudiantes, la misma respuesta es. O sea, si es falso o verdadero, para todos es falso. Si es una selección múltiple, para todos es A, o es B, o es C. O sea, todos los estudiantes, diríamos, tienen las mismas respuestas. Por eso es una prueba, se le llama objetiva, por eso, porque no hay dudas, excepto que esté mal elaborado o haya una suerte de pregunta que no puse tan bien, entonces ahí se presta a dobles interpretaciones. Entonces, una prueba objetiva es de este tipo cuando tenemos unas únicas respuestas. Aquí tenemos algunas de las pruebas objetivas más usuales, las de asociación o pareamiento, ¿se acuerdan? El une con flecha, o que unamos la columna A con la columna B con respecto a, por ejemplo, datos, conceptos, puede ser una imagen y su respectivo concepto, ¿sí? Otras son las de respuesta breve. Respuesta breve sería, no tengo acá. A ver si tengo en el siguiente. No, respuesta breve es cuando yo le pongo una pregunta, pero la pregunta es tan específica y literal de la información que no se presta a ninguna otra respuesta. Por ejemplo, yo digo, ¿cuál es la máxima normativa que tenemos en el Paraguay y que rige el resto de los demás? ¿Cuál es la respuesta? Les pregunto a ustedes. ¿Cuál es la máxima normativa que rige nuestro país y por el cual también se rigen las demás normativas? La Constitución, profe. Genial, gracias, David. Entonces, esa es la respuesta y es para todos, no hay dudas. Ahora, si yo digo, eh, ¿cuáles son las normativas que rigen para que, no sé,
a un condenado, o perdón, a una persona que está en proceso de juicio pueda salir en libertad, por decir cualquier cosa. Ni siquiera sé si está bien mi pregunta. Pero se puede dar a tantas respuestas. Ahí me están siguiendo. Ah, bueno, José, Jessica, gracias por participar. La Constitución. Pero si yo le doy una pregunta y que se presta a otras respuestas que no es la que yo nomás estoy pensando, ahí ya dejó de ser respuesta breve. Respuesta breve es cuando responde con una palabra, con un dato, con algún número específico y que para todos va a ser lo mismo. No hay una diferenciación en eso. El de completamiento es cuando es justamente el que estaba teniendo anterior, acá. Este de enfermería. Posee un cuerpo de conocimientos sistemáticos relacionados entre sí. Bueno, acá le tiene que poner una palabra. ¿Sí? Es de completamiento, cuando dejo un espacio y la persona tiene que completar. Luego tengo la de ordenamiento. Cuando, por ejemplo, lo mismo, vamos a suponer que quiero que me ordenen las diferentes disposiciones que hay en materia jurídica y digo cuál es más importante que el otro, o sea, la prelación que hay. Entonces ahí les pido que ordenen. O que ordenen un procedimiento que tienen que hacer para trabajar algo de, no sé, algo práctico. Entonces le pongo que ordenen y que me vayan punteando del 1 al 5, por ejemplo. El número 5, que es la de doble alternativa, que es muy usual, falso verdadero, y la de selección múltiple, que dentro de una serie de opciones van a tener que elegir uno, o si son selecciones múltiples, a veces también hay, que tienen que seleccionar todas las respuestas correctas. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar a lo largo de la semana. Pero lo que les voy a ir dando como un trabajo es, cada quien va a elegir un tipo de prueba. Y les voy a presentar enseguida la guía, y eso es lo que vamos a desarrollar durante la semana, y el sábado siguiente les voy a pedir que hagan una presentación de lo que estaban trabajando para discutir entre todos cómo fuimos entendiendo los diferentes tipos de pruebas que vimos en la semana. Ahí, acá está. Las pruebas miden objetivos cognitivos, o sea, el conocimiento es lo que mide cuánto sé de algo. Los exámenes escritos en los que el alumno debe contestar en forma breve, con palabras, con letras. Se llama objetivas porque intentan eliminar toda la subjetividad del profesor. Eso que nos decía Ramón, bueno, a este le voy a aplazar, le voy a hacer esto, le voy a hacer aquello. Bueno, es porque no hay seguramente unos indicadores así objetivos que me permitan valorar el trabajo. Y es ahí donde entramos a otra cuestión. Bueno, vamos a mirar cuando elaboremos esas pruebas donde necesitamos de otro tipo de indicadores y no solamente que sea A, B, C o falso verdadero. Esas son las pruebas objetivas. Estas pruebas se espera que el alumno trabaje de una forma estructurada. O sea, ya tiene las posibles respuestas y va marcando. O respuesta corta. Seleccione una respuesta entre una cantidad, serían las de discriminación. Conteste una muestra grande de ítems, o sea, el elaborar ítems de este tipo y que sean cortitas tampoco es válido. Recibe un puntaje por cada respuesta. Así ya creo que sabemos todo. Acá tenemos un tipo. La ventaja es que uno, es muy utilizado. Segundo, que facilita la corrección. O sea, yo hasta en una máquina puedo meter y que me corrija el lector óptico. Las grandes evaluaciones que se hacen, por ejemplo, para algún tipo de concurso donde van pasando varias personas, se hace este tipo de corrección por la cantidad de postulantes que hay, por ejemplo. O le puedo dar hasta a otra persona. Le digo a alguien que me ayude. Ayúdame, yo le doy la plantilla de corrección y como para todo es A, entonces él ve nomás si es A o si es B o si es C. A otros le puedo. Sin embargo, si yo soy la docente en otro tipo de pruebas y le doy, por ejemplo, un ensayo, le doy un mapa conceptual para valorar o para evaluar, entonces yo solamente puedo corregir. No le voy a dar ni a la máquina ni a otra persona para que me corrija. La objetividad en las puntuaciones. Nadie discute
porque o es A, o es B, o es C. O sea, ese es indiscutible. A no ser que se discuta el ítem, que nos pasó ya también en varios procesos de concurso docente, en donde se discutía porque había una ambigüedad en la respuesta. Entonces, o que había dos respuestas correctas y solamente una se tenía que marcar. Entonces, en ese caso que se hace, no es que se da, bueno, a veces también se da por sentado, pero a todito se da, ese punto se le otorga a todos porque la equivocación es de quien lo hizo, quien desarrolló. O en otros casos se elimina esa prueba y se baja la escala, que también puede ser otra opción de corregir este tipo de pruebas. Si son varios ya y adolece nuestro examen de cierta objetividad, entonces a veces se anula el examen. Inclusive después de tomársele el examen, igualmente seguramente escucharon casos en donde toda la prueba se tuvo que anular porque estaba mal redactado, tenía muchos errores, no había mucha ambigüedad en el tipo de respuesta que se esperaba, etc. Que también está bien. Está bien que se anule si es que está mal el redactado, eso es lo que quiero significar. Las desventajas es que no evalúan habilidades de pensamiento superior en la universidad. Por eso no podemos solamente quedarnos con una prueba objetiva, porque en la universidad necesitamos que el alumno desarrolle un pensamiento superior y no solamente el conocimiento. El conocimiento es el primer paso, sería como la primera escala en nuestra escalera. ¿Sí? Cuanto más avanzamos, significa que estamos avanzando hacia el pensamiento superior. Es de difícil construcción. Un profesor que se dedica a construir pruebas objetivas le dedica muchísimo tiempo. Mucho tiempo. Van a ver ustedes cuando ustedes estén construyendo. Y después el alumno te dice, profe, hoy no vamos a rendir. O rinde 1 o 2 y tenés que volver a construir todo. No es ético volver a pasar el mismo examen. Entonces hay que volver a hacer de vuelta todo la construcción del tipo de prueba objetiva. Fácilmente se redactan más preguntas de lo que es más fácil preguntar y de lo que no se debería. Esa es una desventaja. El 30% de mi evaluación, no más, o sea, tengo una prueba de 30 puntos, vamos a suponer. Solo el 30%, si está bien elaborado, tiene que ser de conocimiento del primer eslabón que decía. Y después ya tiene que ser de comprensión, de aplicación, de análisis. Y generalmente se queda en el primer. Por eso digo que si el alumno sabe todo esto, muchas veces se nos va a anular nuestros exámenes. Hay un número excesivo de preguntas memorísticas y descontextualizadas. Y eso condiciona que el estudiante aprenda de memoria y solo de memoria. Y vaya pasando esto que estaba acá. O sea, ¿cuándo es de memoria? ¿Cuándo es esto? Cuando el estudiante tiene que saberse a sí mismo cómo está en su lección. Y eso es de conocimiento. Y este tipo de prueba solamente tiene que estar 30% en mi examen. Bueno, eso lo vamos a ver a lo largo de estas clases. Esta y la siguiente clase. A ver, estaba en desventaja. Acá está lo que les decía, pensamientos de orden superior e inferior. Las tres primeras que están hacia la izquierda son de pensamiento de orden inferior. ¿Qué significa inferior? Que son lo mínimo que se le pide a los estudiantes cuando vamos arrancando un proceso educativo. Conocimiento, comprensión, aplicación. Pensamiento de orden superior es cuando el alumno ya sabe analizar, puede sintetizar, sabe evaluar, sabe crear, porque hay otra taxonomía ya que se creó, en donde también se incluye esa. Sí, profe, sí, Rigoberto. El falso verdadero fundamenta en qué evaluación entra. Entra en la evaluación objetiva. Ahora, si yo le pongo, vamos a suponer, gracias Rigoberto por la pregunta, si yo le pongo, voy a poner el ejemplo dice acá enseñar distinto. Yo le pongo, por ejemplo, el libro de Melina Furman, ¿cómo se llama? Perdón, era falso verdadero. El libro de Melina Furman que se presenta a continuación es enseñar distinto de tal cosa. ¿Es falso o verdadero? Bueno, en este caso es verdadero. Digo otra cosa. Melina Furman en su libro habla que la evaluación es de tipo cuantitativo. Es falso. Y yo le dije que, vamos a suponer que dije que fundamente lo que es falso.
Y el estudiante solamente me puso falso, es cierto, es falso, pero no fundamentó. Entonces pierde el punto, porque la fundamentación entra dentro del puntaje. Y no es que por eso van a tener 2 puntos, sino es un punto por indicador, o es un punto por ejercicio. Eso lo vamos a ver cuando estemos discutiendo, mirando lo que es el tipo de prueba de doble discriminación, que es falso verdadero, que nos decía Rigoberto. Bien, vuelvo un poco a esta presentación, que es la habilidad del pensamiento, y acá hay un corte en el medio, porque todos los que están a la izquierda es lo que normalmente se evalúa con más énfasis. Y nosotros en la universidad, ¿por qué se dice que hay que cortar la oreja en la universidad? Porque necesitamos pasar al pensamiento orden superior. No es fácil, no porque yo lo diga así se va a desarrollar, ¿verdad? Sino es un poco complejo porque necesitamos que el estudiante piense por sí mismo, pueda cuestionarse, pueda tener mucho fundamento en lo que va a decir, o sea, para que él pueda analizar, tuvo que haber aplicado, comprendido y conocido, o sea, no es tampoco que va a sintetizar o va a evaluar, evalúo me gusta o no me gusta, no es esa la evaluación, es tener fundamentos de lo que uno va diciendo, haciendo o mostrando en su actuación. Por eso es que son de orden superior y generalmente es muy difícil de evaluar a través de una prueba objetiva. Creo que con esto, sí, bien. Estábamos haciendo estaba yo haciendo toda esta presentación porque en la semana le voy a pedir que puedan, voy a dejar de compartir y voy a compartir la guía que nos va a ocupar esta semana. La guía es la guía número 1 de la semana 1, que vamos a trabajar de manera sincrónica durante esta semana. Juliana, ¿quieres decir algo? Bueno, vamos a hacer 2 apartados aquí. En el primer apartado les pongo acá un fragmento de un libro, les voy a poner todo el libro, pero un fragmento les pongo acá, para centrar la lectura en la importancia de la evaluación para los distintos actores o la propia institución que está siendo evaluado o que está evaluando. Entonces le pongo acá este fragmento, van a leer, la primera actividad es leer el fragmento que está acá, hasta aquí, y a partir de ese fragmento les voy a pedir que puedan completar pueden reflexionar y completar sobre la implicancia, la importancia y los desafíos que presentan para el alumno, para el docente y para la institución, mirando lo que aquí dice, ¿sí? Entonces, lo que quiero es que se explayen un poco para el alumno, ¿cuál es la implicancia, la importancia y los desafíos que demanda la evaluación para este actor, para el docente y para la institución posterior a la lectura de este fragmento del material? Seguidamente, en la actividad 2, les voy a pedir que puedan ustedes, les voy a poner un material de Piatti. Piatti es la profe que hace poquito nomás salió en las noticias porque estaba haciendo una maestría y, bueno, egresó de esa maestría. Entonces vamos a aprovechar su libro, que es ya viejito, pero que tiene así, les extracté del material lo que habla de las pruebas objetivas. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar el material de los tipos de pruebas que les estoy presentando, y lo que vamos a hacer es revisar un tipo de prueba objetiva y completar la consigna. Les voy a pedir que cada uno de ustedes elija uno, me van pasando en el WhatsApp, así para que no todo el mundo se vaya a un tipo de prueba, sino que vamos a ir viendo quién elige qué. Les voy a poner una listita ahí y luego vamos a ir viendo. Por ejemplo, si Ramón elige un tipo de prueba, que David pueda elegir otro tipo de prueba, para que el sábado siguiente podamos discutir los diferentes tipos de pruebas que hemos analizado durante la semana. A lo mejor, como son muchos de ustedes, a lo mejor va a ir, no es que a lo mejor, sino más de uno va a ir desarrollando un tipo de prueba. Pero la idea es de que podamos abarcar los tipos de pruebas que aquí les presento. Entonces, ¿qué van a hacer? Leemos el material y vamos a discutir o a criticar esta prueba.
ustedes no van a completar la prueba. La idea es de que puedan analizar esta pruebita a partir de lo que debe ser o lo que es una prueba. Por ejemplo, si alguien elige la prueba de completamiento, entonces que pueda leer el material sobre prueba de completamiento, mire acá qué dice sobre prueba de completamiento en este ejemplo de prueba, y aquí les voy a pedir que completen esta prueba. Vamos a suponer que David elija esta prueba. David, te pongo nomás como ejemplo. Vamos a suponer que Sí, profe, gracias. David elija prueba de completamiento. Entonces, lee lo que dice el material de Piatti sobre cómo debe ser una prueba de completamiento, va a analizar esta prueba, no va a completar esta prueba, va a analizar la prueba. ¿Qué significa analizar? Es leer el material y revisar cómo está diseñado esta prueba, y lo que va a hacer David es completar acá. El acierto que tiene esta prueba es esto y esto. Y el desacierto que tiene es esto y esto por esto, porque acá plantea la justificación. Todos tienen aciertos y todos tienen errores. La idea es que ustedes descubran, una vez que leen, dónde está el error de la prueba y dónde está el acierto. Y lo que van a sí completar es este cuadrito, ¿sí? Si David elige prueba de completamiento, solo este completa, porque aquí hay varios, hay de selección múltiple, acá hay un ejemplo de selección múltiple, el análisis de la prueba de selección múltiple, doble alternativa, etc. O sea, hay una serie de pruebas. Entonces, si David eligió uno, a esto ya no le hace caso. Y pasa nomás ya a la actividad número 3. Dice, preparación para discusión en clase. Les voy a pedir que de eso que analizaron puedan preparar una presentación para la clase siguiente que sea máximo de 2 diapositivas. Máximo digo porque por una cuestión de tiempo. Entonces, ¿qué van a preparar? David va a preparar el tipo de prueba, la característica que tiene, así básicamente, normas para que atendamos en su diseño, el acierto y el error que encontró él, y le voy a pedir a David y a todos que puedan seleccionar otra prueba de esa misma naturaleza que está colgada en la web para tener ejemplos, porque aquí yo les traje un ejemplo, pero la idea es que puedan contrastar con otros ejemplos. Puede ser en la red, en la web, o que alguna vez ustedes o han tenido como docentes o como estudiantes. En este curso o en cualquier otro curso, no importa. La idea es de que podamos tener otro ejemplo para seguir discutiendo ese tipo de prueba. Entonces, acá tienen ustedes 1, 2, a ver, perdón. Sí, 2, 3, 4, 5 tipos de pruebas. Si nosotros aquí somos, a ver cuántos somos, 20, serían 4 personas por tipo de prueba. A lo mejor no todos van a presentar, pero la idea es de que todos aporten algo en la discusión del próximo sábado. O sea, el próximo sábado van a presentar para que durante la semana siguiente ya puedan ustedes diseñar sus propias pruebas. ¿Ok? En eso consiste la actividad de la semana. Con su respectiva fuente, no es necesario, Rigoberto, porque solamente necesitamos como ejemplo. O sea, no es necesario en este caso referenciar. Si quieren, lo ponen, pero en este caso, como va a ser una imagen tal vez, no es necesario más que nada como para ver nomás qué otra fuente qué otro tipo de prueba se puede desarrollar de la misma manera como estamos trabajando. Entonces, vamos a hacer esa presentación el 23 de diciembre, antes del Din Din Dom. Acá tienen los puntajes. Esta es una escala de estimación, porque es una escala porque tenemos del 0 al 2. Yo les voy a evaluar esta, pero para que ustedes tengan en cuenta lo que voy a estar valorando. Ya ustedes me conocen que uso mucho la escala de estimación en este curso. Bien, voy a dejar de presentar, nomás para hacer un recuento de lo que vamos haciendo. Vimos que les voy a pedir durante la semana que me den señales sobre la práctica externa con los nombres, carreras, la universidad, por un lado. Por otro lado, vamos a trabajar la guía número 1. En la guía 1 hay 3 actividades, pero 2 grandes actividades. La primera es revisar el fragmento y mirar qué implicancias, desafíos e importancia tiene para cada actor y la institución. Por otro lado, es leer un texto, que les voy a pasar ahora en el WhatsApp, leer un texto
tipo de prueba. Ese tipo de prueba van a analizar aciertos y errores y van a hacer una pequeña presentación para la semana que nos va a estar ocupando para el 23, para el sábado siguiente. Bien, ahora, ¿hay consultas, comentarios? Con esto vamos cerrando nuestra clase. Así que si hay alguna consulta, lo pueden hacerlo ahora, si no, lo dejamos en el chat de la clase en la semana. Sí, profe. Susana, te escucho. Em, en cuanto al tema de la práctica de la universidad, ¿no querés enviar un mensaje en el WhatsApp para no quitar tiempo nomás ahora Sí, de explicar qué es lo que se requiere? Porque a las 9:20 por ahí me conecté por cuestiones de genial, compromiso. genial. Para dejar un poquito claro nomás. Sí, sin problema. Igualmente,